Soy Adolfo Castañón, soy el coordinador del homenaje a don Felipe Garrido, secretario de la Academia Mexicana de la Lengua y secretario de la Comisión de Consultas. Por supuesto, gracias también a nuestros invitados, además de don Felipe Garrido, a don Vicente Quirarte, don José María Muriá y doña Sara Pot Herrera. También agradezco a Elisa Garrido su participación en la acopio de imágenes que acompañan este documental. Felipe Garrido, 80 mundos de un lector. Felipe Garrido forma parte del compacto imán de los ubicuos de la tinta y del papel en México y en Hispanoamérica. Desde hace años, el lector lo encuentra firmando cuentos y narraciones, haciendo ensayos, traduciendo libros, editando, armando colecciones, organizando bibliotecas y salas de lectura, formando lectores, dando clases, publicando cada día un poema, dictando conferencias, participando en grupos y comisiones universitarias y académicas, y en la trastienda y en silencio, dándose tiempo para seguir siendo fiel al niño que le dicta estas cosas y que recuerda los momentos venturosos en que su abuela detenía las ruedas del tiempo para sacar de su pozo el agua fresca de la eternidad, como lo muestran los cuentos y fábulas que escribe Felipe. Felipe Garrido nació el 10 de septiembre de 1942 en la ciudad de Guadalajara. Ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua el 9 de septiembre de 2004 y es el quinto ocupante de la silla 17, 17ª, ocupada previamente por Manuel Alcalá, a cuya memoria dedicó su discurso de ingreso titulado Leer el Mundo, que fue respondido por Jaime Labastida, quien le dio la bienvenida a la corporación. Ha sido director adjunto y tesorero, presidente de la Comisión de Consultas y miembro de la Junta Directiva. Felipe Garrido es autor de una bibliografía caudalosa y consistente que alcanza más de 60 títulos y que puede dividirse en libros de cuentos, ensayos sobre autores mexicanos, antologías y trabajos relacionados con la promoción de la lectura, que ha sido su pasión dominante a lo largo de los años y el motor de muchos de sus pasos y actividades. A eso debe sumarse su labor como traductor de libros clásicos de la literatura infantil como Peter Pan de J. M. Barrie, Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi e historias o cuentos de otros tiempos con moralejas de Charles Perrault, entre otros. Felipe empezó a dar clases desde muy joven en el Centro Universitario México CUM, de donde había egresado. Fue maestro de Gonzalo Celorio. Entró a la Facultad de Filosofía y Letras en 1960 y esto le permitió conocer a muchos maestros, entre otros a José Luis Martínez, Margit Frank, Luis Ríos, María del Carmen Millán, Julio Torre, Margot Glantz y Sergio Fernández, que serán decisivos en su formación como profesor, escritor y maestro. Como promotor de la lectura, la tarea editorial de Felipe Garrido ha pasado por su trabajo como gerente de producción de la colección 70 entre 1971 y 76, donde trabó conocimiento con autores como Eduardo Matos Moctezuma y José María Muriá, y con editores como Alicho Macero y Huberto Batis, y fue director de la Unidad de Publicaciones Educativas de la SEP entre 1995 y 2000, y estuvo a cargo del programa Rincones de Lectura y Salas de Lectura, además de colaborar con este organismo público en innumerables libros de texto. Fue coordinador de reimpresiones y gerente de producción entre 1978 y 1985 del Fondo de Cultura Económica, donde tuvo oportunidad de tratar autores como Octavio Paz, Carlos Fuentes y muchos otros, además de trabajar con José Luis Martínez, Alicho Macero y Jaime García Terrés. Para esta institución tradujo numerosas obras, por ejemplo, el libro de Lilian Hellman, Quizás un relato, Maybe a Story, 1980 en inglés, con el que ganó el premio Alfonso X a la traducción literaria en 1986.
1983. Además hizo otras traducciones, como Camino a Eleusis de Gordon Wasson, Los confines de la cristiandad de Herbert Walton, la biografía del padre Eusebio Kino. Ha sido profesor de la Universidad Veracruzana y desde 1973 del Centro de Enseñanza de Extranjeros de la UNAM, CEPE, y en muchos otros lugares del país. Desde 2013, él es el presidente de la Sociedad Alfonsina Internacional. Toda esta actividad lo afilia a la acción de precursores como José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, Hermilo Abreu Gómez, y a la familia de las inteligencias desveladas por la calidad de la enseñanza, de la escritura y de la lectura en México e Hispanoamérica. De esa cantera se desprende El buen lector se hace, no nace, reflexiones sobre lectura y formación de lectores de 2000, Cómo leer mejor en voz alta, 1998-2001, Una guía para contagiar la afición a leer, 1999, Para leerte mejor, mecanismos de la lectura y de la formación de lectores, 2004, La necesidad de entender, ensayos sobre la literatura y la formación de lectores, 2005, Sana, Leyendo una plana, 2008, y su manual del buen promotor, una guía para promover la lectura y la escritura, de 2012. Este manual se editó al tiempo que el autor colaboraba en el programa universitario de formación de lectores de la Universidad Veracruzana y al tiempo que colaboraba en el proyecto Leamos Mejor Día a Día de la Secretaría de Educación Pública y en el proyecto regional de formaciones de lectores a través de la escritura. Es también autor de ensayos como Compartir el poder, la lucha por la democracia en México y una breve historia contada a los jóvenes, de 2005. Su obra narrativa está reunida en libros como Con canto no aprendido, Fondo de Cultura Económica, 1978, Historias de Santos, de 1995, Tepalcates, de 1996, La Primera Enseñanza, 2002, Lección de Piano, 2002, La Música y el Garabato, 1992, La Urna y otras historias de amor, 1984, Del Llano, 99, El Paso del Cometa, 2001, Los Cuentos de la Tía Martucha, Tajín y los Siete Truenos, de 2003, Hola Papá, 2003, El Cuarto Rey Mago, 2008, Oro, 2009, Conjuros, 2011, Sinou, 2012, La Serpiente Come Niños, 2012, La Estética del Relámpago de Mujeres, 2013, No Tengas Miedo, 2016. Además es autor de varias antologías como Conocer el Amor, El Apóstol y otros cuentos de la Revolución, La Patria en verso, Un paseo por la poesía cívica de México, de 2012, que es en realidad una historia mínima de México a través de sus letras y poemas. En su calidad de editor, Felipe Garrido acompañó a Juan Rulfo en la edición de sus obras en 1987 y en 2004 dio a la estampa Voces de la Tierra, la lección de Juan Rulfo. Ha editado la obra de Juan José Arreola y ha escrito sobre Ramón López Velarde. También ha publicado libros como Tierra con Memoria y otros ensayos. Escribió una hagiografía del jesuita michoacano y casi santo Salvador Garcidueñas Argüello en 2012 y colaboró en la celebración de José Luis Martínez en 1990. Hay una cita de Ernesto Sábato que guía sus pasos. Uno se embarca hacia tierras lejanas, o busca el conocimiento de hombres, o indaga en la naturaleza, o busca a Dios. Después advierte que el fantasma que se perseguía era uno mismo. Hasta ahí Sábato. Las palabras del argentino aparecen como epígrafe de su libro Viejo Continente, publicado en la colección CEP 70 en 1973. Después de ese viaje a Europa, Felipe Garrido ha hecho muchos otros, pero la mayoría dentro del país, a Guadalajara y otras localidades de Jalisco, a Torreón y otros puntos de Durango, Saltillo, Jalapa, Tepoztlán, entre otros rincones a donde lo han llevado sus andanzas. Desde hace varios años lanza la serie Un Poema al Día, que lleva más de 1916 entregas que son leídas diariamente por miles de lectores.
Yo he tenido la feliz ocasión de acompañarlo en esta lluvia de letras, poniendo un comentario al poema elegido y dando a conocer al autor que ha sido incluido en ella. Eso me ha dado una idea de que Felipe no solo está comprometido con la historia, sino con la geografía literaria del México contemporáneo. A eso debo añadir que desde hace años me ha tocado ser el secretario de la Comisión de Consultas de la Academia Mexicana de la Lengua, que él ha presidido después de don Gonzalo Celorio. Esa compañía ha sido el cemento y el cimiento de una fraterna amistad alimentada por las experiencias compartidas con maestros y amigos como los mencionados José Luis Martínez, Alicho Macero y Huberto Batis, entre otros. Varias vetas cruzan su universo narrativo. Las experiencias religiosas, vividas, vivas y contadas, la historia de los primeros amores, las leyendas familiares y las fabulaciones deportivas, en especial las asociadas al fútbol, deporte que practicó con firmeza. En algún momento dado de su vida, Felipe quiso ser futbolista profesional. No lo logró, pero quedan en sus cuentos rastros de esas carreras y patadas. Sabemos que jugó ese deporte con el equipo de trabajadores del fondo y que dicha escuadra llegó a ganar un par de campeonatos. Pero ¿acaso lo más importante de esta afición sea su pasión por el trabajo en equipo, que es clave en el ámbito editorial y educativo? Aprender a leer no es solo aprender a leer y escribir para sí mismo, sino también y sobre todo con los otros y hacia los otros. Garrido no ignora estas lecciones. Al frente de la gerencia de producción del fondo, Felipe era como el capitán de una nave o de un equipo de fútbol. Coordinaba un compacto grupo de editores, traductores, diseñadores, correctores, redactores, como Víctor Adib, Alfonso Rodríguez Díaz, Lorenzo Ávila, Ricardo Campa, el señor Vázquez, José C. Vázquez, Rubén Cortés Aguilar, Agustín Pineda, Alberto Cue, Tomás Acosta, Pedro Torres Aguilar, Marco Antonio Pulido, Juan José Utrilla, Gerardo Cabello, Miguel Camacho, Rafael López Castro, Luz Alicia Palacios, Carlos Aces, entre otros, y yo mismo. En la Academia Mexicana de la Lengua, Felipe Garrido ha estado a cargo de diversos proyectos, como el Diccionario Escolar en colaboración con Rocío Mandujano. Es además autor y editor del libro sobre los orígenes de la Sale, 2018, publicado por la misma academia. Desde la Comisión de Consultas ha encabezado los trabajos editoriales para la revisión de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública en diversos momentos y coordinado al equipo de gramáticas para la revisión de los programas Aprende en Casa promovidos por el Canal 11 y la SEP. Como presidente de la Comisión de Consultas, formó parte del Consejo Asesor que convocó el Banco de México para revisar las leyendas escritas en la nueva familia de billetes. ¿Quién le diría a la Academia Mexicana de la Lengua que tácitamente su oficio correría de mano en mano como un bestseller en los billetes de todo el país? Este caudal de actividades lo ha entronizado a Felipe Garrido como un pilar de la educación nacional y le ha conferido una autoridad indiscutible en materia de lenguaje y de su enseñanza, así como en el campo de la promoción de la lectura. También, desde la Comisión de Consultas, ha creado y dirigido la colección Manuales y la de la Academia para Jóvenes, que se edita en conjunción con el Colegio de Ciencias y Humanidades. Al lector Felipe Garrido le han interesado siempre los libros de aventuras. Es un buen conocedor de la historia de Tarzán de Edgar Rice Burroughs y de la biografía del autor. Ha traducido libros de viajeros exploradores de los confines regionales de México, como esa biografía de Bolton dedicada al padre Eusebio Quino, arriba mencionada. No solo eso, a él mismo lo ha movido y mueve un espíritu aventurero, como acaba de mostrar con el viaje de una semana que realizó a la Sierra de Durango para visitar escuelas rurales multigrado. Y ahí fue a explorar las montañas donde se perdieron los guerrilleros cristeros de la novela Rescoldo de Antonio Estrada, que Felipe reeditó cuando trabajó en Yus y que fue una de las contadas novelas que movieron la pluma de Juan Rulfo. En este homenaje a Felipe Garrido van a participar don Vicente Quirarte,
doña Sara Poterrera, cuyas intervenciones se titulan La de Sara, Fantásticos Garabatos, Los cuentos de Felipe Garrido, y don José María Muriá, con Felipe y Guadalajara, y con otra de don Vicente Quirarte. Y eso es mi introducción al conversatorio que tendrá lugar en torno a la figura de nuestro querido amigo Felipe Garrido, cuya bibliografía no cuento, no comparto aquí, pero que es, como ya dije, muy caudalosa. Muchas gracias. Esas palabras tienen como objetivo celebrar los 80 gloriosos años de Felipe Garrido. Una existencia fecunda, generosa, dedicada a las letras y al cariño. Menciono esta última palabra porque Felipe, la comunidad literaria tan díscola, tan enfrentada a sí misma, lo conoce como San Felipe, porque es un hombre que siempre entra para dirimir las diferencias que existen entre todos nosotros. Y esta generosidad se nota en su propio trabajo, un trabajo exigente, un trabajo arduo, donde destaca esta hibridez que caracteriza toda su obra, reunida en el libro Conjuros, que mereció el premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores. Con toda justicia, porque don Felipe ha cultivado el género del cuento entre comillas, durante muchos años, desde la columna que sostenía en el periódico Uno más Uno, bajo el título La Musa y el Garabato. Un título muy enigmático que nos obliga a entrar en cada una de las frases de textos que parecen cuentos y parecen poemas. Son escritos que permanecen en este terreno indeciso, pero que le hacen justicia al gran Edgar Allan Poe, que está aquí a mis espaldas cuidándonos, cuando exigía brevedad, intensidad y efecto. Esas tres características nutren la obra de Felipe Garrido y nos ayudan a entender sus propias obsesiones con la prosa de Juan José Arreola, con la prosa de Julio Torri. Él logra ser un miniaturista del lenguaje, no quiere ser, sino logra ser un excelente sustractor de verdades. No se trata de sumar, sino de restar, y en esa resta maravillosa queda una sustancia que caracteriza toda su obra. Quiero también destacar su labor incansable en pro de la lectura. Su correo electrónico aparece la palabra profesor. En esa palabra se sintetiza una de las preocupaciones centrales de Felipe y donde encontramos también la admiración que despierta entre sus múltiples seguidores. Es un maestro, un profesor auténtico que imbuye a sus alumnos de ese vicio maravilloso que es la lectura. Y él ha dedicado tanto sus talleres como varios de sus libros a cultivar este fomento a la lectura. Pero es el escritor Felipe del que nos interesa hablar. Este escritor maravilloso que perpetra sus ficciones siempre con un espíritu poético. Decía Stéphane Mallarmé, en medio de sus cigarros maravillosos, decía, ¿en verdad existe la prosa? Lo cual no quiere decir que don Felipe no intente, cuando escribe, hacer cuentos. El cuento narra algo. El poema en prosa es más que una historia. No puede dejar de lado el cuidado con el lenguaje. Lo que hace Felipe Garrido en sus textos es tensar el lenguaje como lo hace un poeta, con esa exigencia, con esa intensidad. Valga como un ejemplo una de los fragmentos de su libro Conjuros. Este que se titula Nocturno.
Hace tanto tiempo, me dijo al oído, jadeante todavía, y se acodó a mi lado, desnuda como el viento. Sombras sobre sombras, una línea de luz en las caderas. Sus ojos brillaban en secreto. Comencé a besarle las axilas. Bajé a mordiscos por el perfil de luna. Me detuve en las corvas. La escuché suspirar. Sígueme soñando, le supliqué. No vayas a despertar. Este es solo un ejemplo de este enigma que permea toda la obra de Felipe Garrido, por lo cual le agradecemos su generosidad, su exigencia, su puntualidad al darnos en cada uno de sus conjuros un mundo, un universo al cual es preciso descifrar y entrar con gran entusiasmo y con gran exigencia. Muchas gracias, Felipe, y muchas felicidades en tu larga y fecunda carrera, que esperemos que continúen muchos años. Felipe Garrido, jalisciense. Del vasto, brillante y suculento currículum de mi entrañable amigo Felipe, como les llamamos en Guadalajara quienes ostentan su nombre, no me atrevo a hincar el diente en las muchas y deliciosas viandas que se lucen en las más pomadosas mesas de la literatura mexicana, ni me atrevo a asomarme siquiera a la retahíla de reconocimientos, a tal cual más meritorio que le han hecho propios y extraños. En un alarde de regionalismo, prefiero pergeñar unas cuantas ideas respecto a la vocación de que el hombre ha hecho gala sobre su provincia, en la que dejó enterrado su ombligo hace 80 años. Aunque no permaneció mucho tiempo en ella, de ninguna manera por su culpa, sino por el ir y venir de sus progenitores, algo especial queda de lo que no ha podido ni ha querido desprenderse. Por eso es que no deja de haber en su corazoncito un lugar muy especial para esa gente, a pesar de su formación académica e intelectual, que no es lo mismo una cosa que otra, profundamente arraigada en la Ciudad de México y más particularmente en la principal casa de estudios de nuestra ciudad capital. No desaprovecha oportunidad para hacerse presente en Guadalajara y siempre mantiene un interés especial por lo que sucede en nuestro campo de las letras. De ahí que no dudara en pedirle que tuviera a bien responder a mi discurso de ingreso como corresponsal de su querida Academia Mexicana de la Lengua, una noche que se caracterizó por un frío excepcional que nos echó a perder el convivio tequilero en el delicioso patio jardín del Colegio de Jalisco que con tanta ilusión habíamos preparado. Ahí Felipe se lució enmarcando lo que yo dije en el conjunto general de la literatura jalisciense, haciendo gala además del enorme conocimiento que tiene de ella. De ese texto hay una versión impresa, pero de lo que no hay testimonio imperecedero es de aquella temporada en que, con casi 50 años de edad, Garrido se instaló en Guadalajara emprendiendo un exitoso trabajo de promoción de la lectura y de la publicación de buenos textos a la sombra de la Universidad de Guadalajara, cuando ésta empezaba a dejar atrás aquella nefasta época que conocemos como del gorilismo y del pistolerismo, que se había establecido al amparo de los nefastos acontecimientos que todos conocemos del año 1968. Felipe y yo fuimos vecinos muy comunicativos en una dependencia de la Universidad de Guadalajara. Yo diría que éramos casi siameses. Por ejemplo, en su oficina había refrigerador, en la nuestra no, pero teníamos acceso al de él. A cambio, el teléfono y el fax que usaba era el de la mía, etcétera, etcétera. La pobreza compartida no deja de ser la causa de una gran cohesión, que no solo ha sobrevivido con el tiempo, sino que incluso se ha fortalecido. De ello da fe, entre muchas otras cosas, su padrinazgo de mi ingreso a la dicha academia, en la que él viene a ser una pieza de suma importancia. Un buen día partió para el norte, a la laguna, también entrañable para él. El motivo era imponderable y se dejaba sentir desde tiempo atrás. De hecho,
Todavía estando en Guadalajara, editaba ya una revista cultural que se llamaba El Puente, patrocinada por el Centro Cultural que se cobijaba en el famoso Teatro Isauro Martínez de Torreón, encabezado por otro personaje asaz atractivo y de raigambre lagunera, Sonia, quien ya era una de las razones de gran calidad, por cierto, que daban lugar a que Felipe miraba con mucha frecuencia hacia ese rumbo. Gracias a Garrido, tuve el privilegio de conocer a Sonia Salum cuando me invitaron a participar en un encuentro de historiadores locales. No fue muy difícil percibir que los atractivos de Sonia y la burocracia de la Universidad de Guadalajara darían lugar pronto a que Felipe Garrido liara bártulos, dejara estos lares y sentara sus reales en Torreón. Ahí dejó, con la ayuda de Sonia, una estela de valor extraordinario. Pero ese es ya otro tema. Por lo que se refiere a Jalisco, dejó una gran cantidad de vasos comunicantes que dieron lugar a que su partida fuese el principio de un seguido ir y venir hasta la fecha. Como dicen mis paisanos, Felipe Garrido nunca se hace del rogar. De hecho, es mucho más asequible que otros forasteros que ya sentaron sus reales en Guadalajara, huyendo de la capital y ni siquiera voltean a ver a las instituciones locales, salvo que corra algún dinerito al parejo con la comunicación. De hecho, a pesar de no residir en Jalisco, Felipe Garrido tiene gran presencia en esta tierra y goza en ella de un prestigio enorme. No de balde, en 2011 fue considerado unánimemente merecedor del Premio Jalisco, tan o más importante que el Javier Villaurrutia, que le fue concedido en la capital de nuestro país ese mismo año. Como sabemos, ambos forman parte de una larga cadena de apapachos de primer nivel del que ha sido objeto. Todo ello para decir que los jaliscienses estamos muy orgullosos de Felipe y de su obra, parte de la cual se ha derramado sobre nuestra sociedad y ésta la ha recibido siempre con los brazos abiertos que ahora estrecho para felicitar a mi queridísimo amigo Felipe Garrido. Hola, muy buenas tardes, soy Sara Pot Herrera y estoy aquí con muchísimo cariño para hablar, aunque sea un poquito, unas cuantas palabras, una nota dedicado todo lo que estamos aquí preparando, haciendo para Felipe Garrido. Estamos en la Feria del Libro en Español, en nuestra lengua, en Los Ángeles, California, que es otro brazo de México, de nuestro país. Y voy a comenzar con un punto. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Le he llamado Los Septiembres de Felipe Garrido. Nació un 10 de septiembre de 1942. El 25 de septiembre de 2003 le avisaron que sería integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Un año después, el 9 de septiembre, y estuvo muy bien pensado el día de 2004, Felipe Garrido oficialmente ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua. Un día después, decíamos, de ese 9 de septiembre, Felipe Garrido, don Felipe, cumplió 62 años. Eso fue hace 18 años, 10 de septiembre. Ahora 2022, 80 años de cuando nació el niño Felipe. Y la Academia Mexicana de la Lengua lo festeja, donde él, religiosa y literariamente, ocupa la silla número 17. Silla mexicana porque su sillita de niño recién nacido fue una silla tapatía. 2, de sillita a silla, han transcurrido, han corrido 80 años. Ha dado la vuelta al mundo en 8.880 libros. Viaje al mundo en 80 multiplicados libros. Ese número que estamos repitiendo es el número del material de lectura de la UNAM. Ese material de lectura es el número 80. Ese material de lectura es La Urna, como es uno de sus títulos, La Urna y otras historias, de 1984, urna de sus libros que emprendieron el vuelo, el cuento, con
Canto no aprendido de 1970 y tiene precisamente su primer aterrizaje en La Urna, que tuvo el premio Abril, y las historias de Felipe que ahí se contienen y que han transcurrido también son muchas. Un trabajo permanente de este número 3, joven, tapatío, futbolista, marista, traductor, autor, periodista, cronista, cuentista, microcuentista, antologista, para seguir con las cistas, y ahora lo hace en WhatsApp, cuando casi cada día manda una serie de poemas a sus amistades, poemas que recorren las lenguas mexicanas, poemas que recorren los siglos de oro español, poemas que recorren la literatura novohispana, poemas que recorren la patria mexicana, poemas que tocan a Pellicer, a López Velarde, a otros poetas de nuestro y de este siglo. Número 4, me acuerdo, hay un relato de Felipe que me encanta. La imagen son unas escaleras. Felipe nos cuenta que con su padre, de la mano, bajaban las escaleras. Esas escaleras que luego aparecen en un cuento cuando la mamá les cuenta cuentos a los niños. Esa escalera es un subir y bajar, un subir y bajar, un subir en la vida. Y antes de tocar piso, en esas primeras escaleras, Felipito daba un brinco donde un mar de libros lo esperaba. El pequeño, que pronto sería un magno lector, tocaba los libros, fantaseaba que todos eran suyos, escritos para él. De ahí su deuda. La deuda sería leería todos estos libros. Felipe Garrido es un gran lector, como ¿quién no lo sabe? Primero leer, después escribir. Como dijo Sor Juana, aprendió ella a leer a los 3 años. No dijo cuando aprendió a escribir, ella se bautizó lectora. ¿Y qué no ha leído Felipe Garrido? Ha leído de todos, o para todas, dirían ahora, para todes, jugando un poco, para la niñez, para los púberes, las juventudes, la madurez, y lectores de varios pisos, de varias generaciones. Número 5, en esos peldaños, Felipe, gran amigo de amigos, Rulfo, Arreola, jaliscienses como él, a la hora de su vida los leyó, a la hora de su escritura los acompañó y los visitó a la hora de la enfermedad y también a la hora de la muerte. Felipe es un gran amigo. Y número 6, Felipe en la geografía de México, en las ciudades y en los pueblos originarios, y va y viene con el libro en la mano, con la mirada en la ilusión de la lectura, y desde ahí escribe sobre pueblos originarios, como cuando escribe sobre un maquech maya, ese animalito que lo sacrifican con piedras en su caparoncito, y yo quiero pensar que es un maquech que come poco, pero que lee mucho. Número 7, este homenaje me ha permitido leer y releer la obra de Felipe Garrido. Con ella recorremos casi todos los géneros y personajes literarios. Felipe escribe y reescribe porque lee y relee. Y llegamos al número 8, a la década 8, a los 80 años, 1942-2022. Septiembre de 1942 a septiembre del 2022. Aquel septiembre era un jueves. Este año es otro jueves cuando Felipe Garrido festeja y nosotros festejamos con él su aniversario. En el abecedario FG, una letra sigue a la otra, FG, y le sigue la H de este homenaje que la letra A de la Academia le ofrece. Y siguen más letras de nuestro abecedario. Felipe Garrido ha pasado por todas esas letras de amor y de dolor también. Felipe y sus 80 años con las letras y las palabras. Ha amado y ha sido doliente también, y se ha equivocado y no se ha equivocado, pero ha sido leal con sus lecturas, que noblemente acepta lo que dice y espera sabiamente que algunas de sus palabras vuelvan a quedar en su lugar. Felipe sonríe discretamente, nos da las gracias a todos porque bien sabe que muchas letras y muchas palabras quedan todavía en él
lugar donde él empezó a leer y a brincar en las escaleritas y a cruzar cada una de las letras de nuestro abecedario. Felicitaciones, Felipe Garrido, te queremos mucho. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, por permitirme acompañarlos. Muchas gracias a don Adolfo Castañón, a doña Sara Pot de Herrera, don José María Muriá y a don Vicente Quirarte, que me están acompañando esta tarde en esta charla. Ha sido una enorme satisfacción escucharlos. Es una enorme satisfacción estar en compañía de todos ustedes. Y finalmente, pues una enorme satisfacción haber llegado a tantos años. Nunca creí que iba a llegar yo a tantos años como los que tengo ahora. Y me alegra mucho, me alegra mucho. Creo que es algo que no hay mucho mérito en eso, nada más hay que no morirse y con eso llega uno a los 80 o a los 90 o no importa cuántos. Y al mismo tiempo se van acumulando otra clase de méritos cuando se van sumando muchos años de trabajo. Ya se ha platicado de algunas de las cosas que he hecho yo, no han hecho mis compañeros. Cuando digo mis compañeros, siento una gran gratitud por quienes hoy me acompañan, pero también por todos los demás miembros de la Academia Mexicana de la Lengua que de alguna manera están presentes aquí conmigo, acompañándome, incluyendo a quienes físicamente ya no están con nosotros, excepto por sus obras, que nos siguen acompañando y nos acompañarán siempre. De lo que han hablado los académicos hace unos momentos, es algo así como mi currículo oficial, como las cosas que oficialmente he hecho. Y hay un currículo paralelo de actividades mucho más difíciles de registrar, porque no hay nombramientos, no hay... sí hay evidencias de ese trabajo hecho, pero no muy ordenadas. Estoy pensando, por ejemplo, en una revista como, no una revista, una colección de libros como Letra y Color, una colección de libros que hice junto con Rafael López Castro, mi queridísimo amigo, compadre, hermano Rafael López Castro. Estábamos trabajando los dos en el Fondo de Cultura Económica y publicamos, gracias al apoyo de la Secretaría de Educación Pública en ese momento, unos 20 títulos quizás de unos cuadernos que contenían dibujos de pintores muy importantes. Estuvo ahí Castro Leñero, estuvo ahí Vicente Rojo, estuvo ahí Diego Rivera, en fin, dibujos de grandes artistas, grandes pintores y dibujantes mexicanos, con la intención de que los estudiantes, no los estudiantes, los niños, los jóvenes o quienes fueran, pudieran ponerles color a estas imágenes que estaban acompañadas con textos de poetas tan grandes como los dibujantes que tuvimos la posibilidad de incluir. Esa fue una linda colección que hicimos al mismo tiempo que estábamos trabajando en el fondo. No hay nombramientos, nada que se les parezca. Están los libros que pudimos hacer. Y cuando estuve en Torreón, publiqué una colección que se llama Cuesta de la Fortuna. La Cuesta de la Fortuna es una cuesta que está entre Torreón y Durango, creo, no estoy seguro cuál otra ciudad, muy peligrosa. Muchísima gente ha sufrido accidentes en esta cuesta y lleva el paradójico nombre de Cuesta de la Fortuna. Y ahí publicamos una serie de libros de autores locales. Era una coedición
entre el Teatro Isauro Martínez de Torreón y la Universidad de Guadalajara, donde estaba yo en uno de mis intentos de escapar de la Ciudad de México a alguna otra ciudad. Yo estaba en Guadalajara con la intención de crear una editorial que fuera de alcance nacional. Fue una invitación que me hizo Raúl Padilla cuando llegó a la rectoría de la universidad y me permitió vivir en Guadalajara un par de años espléndidamente, magníficamente. Yo encantado de estar en la ciudad donde nací. Pero no se hizo la editorial nunca porque hubo otros proyectos, hubo otros intereses, se fue corriendo el tiempo. La editorial que estábamos haciendo se llamaba Xali, o sea, con X, Xali, la raíz de Jalisco, arena, en náhuatl. Y mientras no terminaba de decidirse qué iba a suceder, yo producía ahí libros, los publicaba, estaba contento. Pero llegó una invitación para que me hiciera cargo de rincones de lectura en la Secretaría de Educación Pública. Y este proyecto me llenaba de felicidad. Hablé con Raúl, le dije, pues yo estoy muy contento aquí, ahí vamos muy bien trabajando, pero no hemos hecho la editorial, ni se ve que la vayamos a hacer. De manera que voy a irme a dirigir los rincones de lectura. Así fue. Los libros que alcancé a publicar ahí en Guadalajara son claramente identificables. Eran libros de una colección que se llamó de Bolsillo. Y entonces era Nuno Valadez de Bolsillo, Enriqueta Ochoa de Bolsillo, María Enriqueta de Bolsillo. Una veintena de autores alcanzamos a hacer. Eran antologías de estos autores y me alegra mencionarlas porque a lo largo de mi vida una de las pasiones que he tenido, puedo llamarla pasión, ha sido la publicación de antologías, de colecciones de textos de distintos autores, con la finalidad de ponerlos al alcance de lectores muy jóvenes. Yo creo que nosotros tenemos un sistema educativo que en este momento sufre más que nunca, pero que aún antes de llegar a este momento ha estado mal enfocado. Es un sistema educativo que ha estado enfocado en alfabetizar a la población y yo creo que debería estar enfocado en la formación de lectores, en que un alumno que termina su educación básica pudiera entender lo que le hubiera alcanzado a desarrollar las habilidades necesarias para construir la comprensión de un texto, porque eso es lo que hacemos frente a un texto. Construimos su comprensión, no se nos da de golpe, lo vamos haciendo sumando las habilidades que hemos ido adquiriendo en nuestra formación de lectores. Y lo que hemos tenido es un sistema educativo que se ha conformado, ha creído que su misión es alfabetizar a la población. Hace 5 o 6 años en que escribí uno de los más recientes libros que tengo sobre el asunto de la lectura y la escritura. Se llama Manual del Buen Promotor. En ese momento teníamos 30 millones de alfabetos no lectores, es decir, gente que ha pasado por la escuela, que ha sido alfabetizada, que puede escribir y leer para resolver asuntos utilitarios, para trabajar. Está bien, es decir, eso es mejor, está bien, es una etapa necesaria el estar alfabetizado, pero no es la meta, no debería ser la meta, aunque se ha convertido en la meta para nosotros. Teníamos en ese momento 30 millones de alfabetos no lectores y 4 millones de lectores. Eso era lo que nuestro sistema educativo había podido
darnos, había podido formar. Y es un escándalo que una niña, un niño, son encerrados en la escuela durante 14, 15 años de su vida y después de ese tiempo llegan a la universidad y no pueden entender lo que leen y no han desarrollado la costumbre de leer, la necesidad de leer, la necesidad de escribir, porque la lectura finalmente nos lleva a la escritura y un lector bien formado es alguien que puede entender lo que lee y que es capaz de escribir con claridad y con corrección. Este ideal de ayudar a la mayor cantidad de gente posible a alcanzar ese estado es quizás el más poderoso impulso que me ha orientado en mi trabajo, en mi carrera, en los distintos lugares donde he podido ocuparme, donde he podido ser útil. Y me alegra mucho pensar que algo se ha avanzado, no lo que uno quisiera, pero algo se ha avanzado. Yo comencé muy joven a dar clases y ser maestro ha sido una vocación natural. He dado clases de historia, he dado clases de historia del arte, he dado clases de literatura, he dado clases de escritura. En algún tiempo tuve en el ILSE un programa que se llamaba El Borrador. Pasaba por televisión. Recibíamos textos de estudiantes de secundaria, desde quinto de primaria en adelante, y de sus maestros. Estos textos eran escritos en grandes pizarrones y el programa consistía en tallerearlos, en revisarlos. Yo tenía una niña encantadora, muy despierta, muy buena lectora, que me ayudaba a leer lo que estaba escrito en el pizarrón y me ayudaba a hacer cambios en ese texto, a hacer correcciones, a tachar alguna palabra, a cambiarla por otra, a hacer que concordaran en el número, en género, las palabras, los sustantivos y los adjetivos. Era un programa muy disfrutable para mí y para el público, parece que también durante el tiempo que existió. Una de las experiencias más ricas que he tenido en esos trabajos así aledaños fue la participación en Enciclomedia. Yo creo que todos recordamos este programa que tuvo la Secretaría de Educación Pública para hacer educación a distancia, para hacer educación para llegar a comunidades muy pequeñas, como todas las telesecundarias, por ejemplo, donde pues se llega por medios telemáticos. Enciclomedia la dirigió Martín Casillas, un querido amigo. También nos ha tocado a veces coincidir en tareas como esta. Y por un tiempo, no lo podría medir muy bien, pero imagino que un par de años, yo dirigí dentro de la Enciclomedia las clases de español. Había español, había inglés, había matemáticas, eran unas cuantas materias que se impartían por televisión y que tuvieron un enorme éxito, estaban muy bien hechas, tuvieron un problema muy grave, que fue que alguien, ya se sabe que alguien aprovecha estas oportunidades para vender, poner en los aparatos de televisión de los usuarios los programas. Siempre pensamos, quienes hacíamos Enciclomedia, que eran programas que deberían haber sido incorporados a distintos canales de televisión abiertos, de manera que los pudiera seguir el público por el gusto de seguirlos y que no hubiera que pagar más de lo que ya se había
invertido en realizar los programas, pero desgraciadamente fueron usados de manera aviesa. Y después de 3 o 4 temporadas de Enciclomedia se decidió que se acababa Enciclomedia. Me llama mucho la atención que ahora que la pandemia nos ha obligado a acudir a este tipo de recursos, no haya aparecido por ahí en algún lugar el tesoro que era la cantidad de programas que se grabaron para hacer Enciclomedia. Y que esto ya no me sorprende tanto. Quienes habían estado realizando Enciclomedia no hayan sido en algún momento llamados, y no lo digo por mí, había mucha más gente ahí que yo, hayan sido llamados para organizar una respuesta más a la necesidad de transmitir clases a distancia. Es curioso cómo a veces mucho de lo que hacemos queda de alguna manera. Yo creo que los programas de Enciclomedia en algún lugar están. No sé dónde estén, pero creo que en algún lugar deben estar. Creo que lo que se hizo ahí se pudo ver. Especialmente exitoso fueron las clases de inglés a través de Enciclomedia. Parece ser que aprendieron inglés los alumnos y aprendieron inglés los maestros, y todo el que se dejó contagiar por estos programas sacó provecho de ellos. ¿Dónde está ese material? ¿Por qué no lo hemos reciclado para ahora que ha hecho falta? No lo sé, son territorios a los que no tengo acceso, pero me duele que ese esfuerzo que se realizó durante 3 años o 4 no haya sido aprovechado ahora, que hacía quizás más falta que cuando nació. Por ahí andará Enciclomedia, ojalá uno de estos días reaparezca. Otro programa que hice en el ILSE también se llamaba Los Cuentos del Tlacuache. Y estaba conmigo, o yo estaba con él, José Esteban Martínez, el espléndido pintor zacatecano, actualmente residente en Fresnillo, que dibujaba los cuentos del Tlacuache. Los cuentos del Tlacuache los escribía yo, aprovechando cuentos tradicionales. Y él dibujaba unos monos muy llamativos, muy ricos, que se recortaban y funcionaban como una especie de títeres frente a la cámara de televisión, mientras se contaban las aventuras del Tlacuache. En Radio Educación durante varios años, 4 o 5 años, tuve un programa sobre los libros que íbamos publicando en Conaculta. Tenía ahí en Radio Educación un espacio para ir hablando de las novedades, a veces con invitados, a veces yo solo hablaba de ellas, y era un rico programa. Y tuve también otro programa en Radio Educación que se llamó Cuéntanoslo Todo. Cuéntanoslo Todo era un programa no inspirado, sino copiado en lo que hizo Paul Auster en Nueva York en un tiempo, en que le pedía al público que enviara sus escritos, y después Paul Auster leía algunos de los que le habían llegado. Y la dinámica del programa era exactamente esa. Yo le pedía al público que me escuchaba en Radio Educación que contaran, trataba de convencer de que los escritores escriben siempre sobre su vida. Es el gran tema de cualquier escritor. Cualquier escritor se ocupa sobre todo de lo que ha sido la experiencia de su vida. Y les decía, no sufran frente a la página en blanco, no se quiebren la cabeza tratando de inventar una historia,
vean lo que les ha pasado a ustedes en la vida, cuenten, vean sus aventuras, vean la gente que ha vivido alrededor de ustedes, a su familia, a sus amigos, sus compañeros de escuela, de trabajo, de ciudad, y eso cuéntenlo, cuenten las experiencias que han tenido ellos, como ustedes saben que han sido o como ustedes las pueden imaginar. Era un programa muy rico, muy conmovedor, porque las historias que llegaban muchas veces tocaban fibras muy íntimas de las personas. Paul Auster hacía en Nueva York este programa con un equipo de 6 secretarias que mandaban y recibían cartas y corregían y veían, y había un par de redactores. En Radio Educación todo eso lo hacía yo solo. Pero el vehículo fue fantástico, funcionó muy bien. Los primeros programas, claro, no había nada que el público nos hubiera mandado porque estábamos apenas invitando al público a hacerlo. Y entonces yo inventé las cartas de los primeros 6 o 7 programas y, y conseguí animar al público que escuchaba este programa de radio para que empezaran a llegar las cartas auténticas, las cartas que llegaban de los lectores. Las tengo conservadas, tengo un archivo con todos sus... Algún día quizás fuera eh, posible, algún día quizás será posible publicarlas. Paul Auster publicó un grueso volumen, unas 300 y tantas páginas, que se titula Creí que mi padre era Dios, a partir de alguno de los textos que recibió. Yo leí esto en la edición que apareció en español y fue una idea para poner a escribir a, pues a muchos de los radioescuchas de radioeducación. Esa clase de trabajos que siempre son simultáneos a otros que se está haciendo de manera oficial, están muy disfrazados dentro de un currículo que se presente. Junto con Edmé Pardo y con Héctor Anaya, tuvimos en alguna de las radiodifusoras importantes comerciales un programa que era los sábados a mediodía. Era una hora muy incómoda para estar cada semana presentes durante 2 horas que duraba el programa. Generalmente estábamos Edmé, estaba Héctor, estaba yo, y había algún invitado que servía como tema para empezar a platicar alrededor de sus actividades, alrededor de lo que hacía. Fue un programa que alcanzó una audiencia muy grande y que finalmente algún día acabó porque pues llevábamos 2 años, un poco más, sacrificando todos los sábados a mediodía para hacer las entrevistas y llegó un momento que eso ya no se pudo sostener por sí mismo. Es mucho lo que uno aprende si está en ese ejercicio de generar las conversaciones con algún invitado, alguna invitada que fueran personalidades en lo que cada quien hacía. No eran, eran muchas veces compañeros de carrera, maestros, escritores, dibujantes y a veces médicos, a veces gente que llegaba a hablar ahí de su experiencia vital, de lo que había sido su vida, bombardeados por las preguntas que hacía Edmé, que es una mujer de enorme ingenio e inteligencia, y que hacía Héctor, que tenía experiencia en radio. De los 3 era el que tenía más experiencia de estar trabajando en radio. Es ese tipo de actividades que siempre he tenido al lado de las más formales, de las más serias. Oyendo a mis compañeros de la academia,
me doy cuenta de que quedan escondidas, quedan disimuladas por las otras. Tanto así que pienso que algo de lo que debería hacer yo de aquí en adelante es tomar la vida en serio y tratar de escribir esa experiencia dividida en muchos lugares, en muchas actividades, que va buscando, a final de cuentas, lo que va buscando la escritura y la literatura. Va buscando explorar lo que somos los seres humanos. Yo espero que encontrar la manera de contar estas memorias que están bastante dispersas, como se pueden dar cuenta por mis vacilaciones para hablar, pero que llenan una parte importantísima de mi vida y de mi actividad y de lo que he aprendido en mi trato con la gente, en mi trato con los compañeros, compañeras con los que hemos ido recorriendo el camino de la vida. 80 años son un buen momento, como digo, para ya dejar de vacilar y tomar la vida en serio y producir lo que deberíamos terminar antes de que se nos acabe el tiempo, que naturalmente cada día va siendo menos.